verdadero. Estos versos de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 son unos versos que dan aliento y esperanza de que Cristo Jesús, y como dijo Pablo, primeramente de que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia, y como dijo Pablo, de que ya sea vivos o muertos, ya es ganancia, hermanos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Veíamos la semana pasada, 1 Tesalonicenses 4. Del verso 13 al 18. Lo tenemos, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta mañana, Señor, le damos gracias porque usted ha sido bueno, Señor, nos ha traído a este lugar con bien. Queremos, Señor, en esta mañana escuchar su voz a través de esta palabra, Señor, a través de las páginas de este libro, Señor, que usted hable a nuestras vidas, que su Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones y que podamos salir, Señor, edificados en este día, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, la palabra de Dios nos habla, hermanos, de un tema que el apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia, que tiene que ver con la venida de Cristo Jesús, lo que se conoce como el rapto en la escatología. Le decía la semana pasada, hermanos, hablando sobre este tema, que hay varias líneas de pensamiento con respecto a los acontecimientos que van a suceder cuando Cristo Jesús venga. Algunos dicen, hay por términos generales 4 líneas de interpretaciones con este tema. Una línea de interpretación se conoce como el posmilenio. ¿Qué es lo que enseña el posmilenio? Los que creen en esta línea de interpretación dicen que el milenio es algo simbólico. En Apocalipsis 19, que Cristo vendrá antes del milenio, no a establecer su reino milenial, sino que ellos dicen que, dije Apocalipsis 19, Apocalipsis 20 es. Dicen que ellos vendrá a Cristo Jesús no a establecer un reino milenial, sino que eso es algo simbólico, lo de Apocalipsis 20, que el reino ya fue establecido en la tierra. ¿Y quién va a establecer este reino? Dicen que es la iglesia. Ellos no creen que va a haber un milenio, hermanos. Los que están en esta línea de interpretación posmilenio. Dice que la iglesia tomará cada vez mayor influencia en la sociedad. Las cosas irán mejorando, es lo que ellos creen, a tal punto que llegará a estar tan bien que será entonces cuando Cristo venga a establecer su reino. Y muchos de ellos son
predicadores que enseñan la prosperidad, que la iglesia tiene que crecer, tomar el gobierno, tomar la sociedad, influenciar aquí y allá, y que después de que la iglesia ya tenga cierta influencia en la sociedad es cuando Cristo va a venir a establecer su reino, pero no el reino milenial, sino que ya establecer su reino de una manera definitiva. No creen que habrá rapto, estos que enseñan el postmilenio, hermanos. Otra segunda línea de interpretación es los que se conocen como los amilenio. En una forma negativa. Ellos no creen que habrá ellos creen que no habrá milenio. Creen que Cristo ya está sentado en el trono, reinando desde el cielo. Cuando Cristo ascendió, que le dijo a los discípulos, ahí en el libro de Hechos capítulo 1, Cristo le dice a los discípulos que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y entonces asciende Cristo Jesús a los cielos. Entonces dicen que Cristo Jesús a partir de ese momento empezó a reinar de forma simbólica, que se sentó en el trono de David, que volverá una vez más, pero no para establecer un reino milenial, sino para establecer el reino eterno y definitivo. Ellos creen también que no habrá rapto de la iglesia, hermanos. Otra línea de interpretación es la premilenio clásico o histórico. Esta línea de interpretación premilenio, hermanos, creen que sí habrá un milenio, pero ellos creen que la iglesia va a pasar por la grande tribulación, que va a venir el anticristo, la iglesia va a estar aquí, que el anticristo va a gobernar la tierra por cierto tiempo, por los 7 años, pero que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y al final de la gran tribulación Cristo va a venir y va a acabar con el anticristo, lo que dice Apocalipsis 21. Ellos son los premilenios clásicos o históricos. Y está la otra línea de interpretación que es la premilenio dispensacionalista. Ellos creen que la iglesia no pasará la gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, que habrá 7 años donde el anticristo va a gobernar y Dios va a desatar la ira sobre este mundo, lo que se conoce como el día de Jehová grande y terrible. Estos son los premilenios dispensacionalistas que creen que habrá un rapto y que después de los 7 años viene Cristo Jesús por segunda vez a la tierra y establece el reino milenial, y al final de los 1000 años Satanás es atado por estos 1000 años, pero al final de los 1000 años Satanás es suelto, pero es suelto queriendo engañar a las naciones, y una vez más Satanás es preso y lanzado de forma definitiva al lago de fuego. Eso es lo que enseña el premilenio clásico o histórico, hermanos. Como les decía la última vez, hermanos, no vamos a condenar a los que crean alguna línea de interpretación diferente, pero sí es importante estudiar la Biblia, conocer estos temas y tomar una postura quizás para sentir tranquilidad. Hermanos, esto de las profecías es un tema bien difícil. Es difícil saber con precisión y exactitud cómo será en el cumplimiento de las profecías. No porque sea difícil lo vamos a evitar. Fíjense que a mí nunca me ha gustado evitar los temas difíciles, porque cuando crecí en la iglesia muchas veces tocar un tema difícil era, no te metas ahí y ya. O sea, como que le daban la vuelta a las situaciones, pero no porque sea un tema difícil no lo vamos a tocar. Esto de las profecías es difícil porque estamos hablando sobre el futuro y estamos tratando de interpretar la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice aquí que los profetas, hermanos, cuando escribieron en el Antiguo Testamento y eran inspirados por Dios, escribían acerca de un Mesías que vendría, y ellos mismos se preguntaban, ¿quién va a ser este Mesías? O sea que ni ellos mismos que estaban recibiendo la profecía de parte de Dios, ni ellos mismos sabían, y para ellos mismos era difícil interpretar
las profecías acerca del Mesías. Entonces no es nada fácil, hermanos, hablar sobre estos temas. Dice aquí que estos profetas que escribieron inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación y del Mesías, escudriñando qué persona y qué tiempo. Y acuérdese que los mismos judíos tenían la palabra de Dios, y cuando Cristo Jesús vino, ni ellos mismos supieron que Cristo Jesús era el Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Entonces los hermanos en Tesalónicas, hermanos, que eran recién convertidos, vivían en una ciudad pagana. Tesalónica no era una ciudad que se encontraba en Israel, era una ciudad que se encontraba cerca de Macedonia, pertenecía allá a Macedonia. Se habían convertido de los ídolos, no eran judíos quizás algunos de ellos, pero me refiero a que no estaban en el pueblo de Israel, sino que estaban en una ciudad pagana, hermanos. Se habían convertido de los ídolos a Dios. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis. Aquí Pablo les dice, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces estos hermanos de Tesalónica se habían convertido del paganismo al cristianismo. Pablo les menciona varias veces en cada capítulo, los 5 capítulos que tiene esta carta de Primera de Tesalonicenses. En cada capítulo Pablo les menciona acerca de la venida de Cristo Jesús. Ahí en el capítulo 1, el verso 10 les dice: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo les dice que esperan de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. En el capítulo 2, verso 19, Pablo les vuelve a hablar de la venida de Cristo Jesús. Les dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo les habla varias veces acerca de que Cristo va a volver otra vez a esta tierra, a los tesalonicenses. Y acordémonos, hermanos, que ellos tenían algunos meses de haberse convertido, no tenían años. Como muchos de nosotros que tenemos años en el Evangelio, 15, 20, 30 años, más de 30. Estos eran recién convertidos, tenían unos meses, y sin embargo Pablo ya les habla de la segunda venida de Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 13, les vuelve a hablar sobre el mismo tema. Pablo les dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 4, verso 15, Pablo les vuelve a mencionar sobre la venida de Cristo Jesús. Es el verso que vamos a ver ahorita. En el capítulo 5, verso 23, Pablo les dice otra vez: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estos hermanos de Tesalónica ya habían escuchado que Cristo Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido y que vendría otra vez por su iglesia, por su pueblo. Pero ellos, aunque ya sabían que Cristo Jesús, porque les había enseñado Pablo, y aquí les escriben esta carta y les menciona varias veces que la venida de Cristo Jesús, aunque ellos sabían eso, también tenían algunas preguntas. Ellos decían: pero ¿qué va a pasar con los que murieron? ¿Se van a perder la segunda venida? Cuando Cristo Jesús venga, ellos se van a perder de este evento. ¿Qué va a pasar con ellos que murieron, con los que durmieron? Parece que ellos tenían malos entendidos con respecto a los acontecimientos proféticos. Porque aunque tenían el anhelo, ellos querían que Cristo Jesús volviera, deseaban que Cristo Jesús viniera y los levantara. Sin embargo, ellos preguntaban: ¿qué pasa con las personas que mueren antes de que Jesucristo venga? ¿Qué pasa con ellos? Ellos se hacían estas preguntas. Y Pablo intenta responderles aquí en el capítulo 4. Pablo les va a responder este tema, hermanos.
El verso número 13, que es el que estamos viendo, dice lo siguiente, y lo veíamos la semana pasada, dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y decíamos la semana pasada, hermanos, que para un cristiano, partir de este mundo representa dormir. Y Pablo les dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está hablando de aquellos que murieron en Cristo Jesús, y Pablo se refiere a ellos como que están dormidos. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Para un cristiano, hermanos, la muerte de otro cristiano es como ir a dormir, como dormir. Jesús dijo eso en San Juan, lo veíamos la semana pasada, cuando va a ir a ver a Lázaro, le dice a sus discípulos: Lázaro está durmiendo. Y los discípulos le dicen: si está durmiendo, vamos nosotros a dormir con él. Y Jesús les habla más claro y le dice: Lázaro ha muerto. También tenemos el caso de Esteban en Hechos capítulo 7, verso 60, que dice la palabra de Dios que Esteban, habiendo pedido a Dios por los que lo estaban apedreando, habiendo orado a Dios, levantando los ojos, dice así el verso 60: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esteban durmió. En otras palabras, Esteban, hablando más claramente, murió. Pero para un cristiano, la muerte es solamente como un sueño, un momento donde pasa de esta vida a la presencia de Dios. Tenemos la historia de Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro, que dice la palabra de Dios que el rico y Lázaro murieron, y el rico fue a un lugar de tormento, y Lázaro, que era un mendigo pero que había puesto su fe y su confianza en Dios, Lázaro fue a un lugar que se le llamaba el seno de Abraham. Por lo tanto, cuando decimos que una persona duerme o que muere, para nosotros los cristianos la persona duerme, pero para Dios esa persona está en su presencia al momento que parte de este mundo, hermanos. En Apocalipsis 6 dice la palabra de Dios que Juan, cuando estaba recibiendo esta revelación, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí Juan tiene una visión de los que habían sido muertos y degollados, y en el momento en que eran muertos, dice aquí que estaban delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando un cristiano muere, hermanos, en el mismo momento en que parte de este mundo, para nosotros está muerto, pero para Dios está en su presencia en el mismo instante, hermanos. Dice aquí Juan que él veía a los mártires por causa de Cristo Jesús, por causa del testimonio, que eran muertos y estaban en la presencia de Dios en ese instante. Hay una pequeña confusión acerca de los muertos y me gustaría aclararla. Los amigos adventistas y los amigos testigos de Jehová, para los amigos adventistas dicen que los muertos cuando mueren simplemente dejan de alguna manera de existir en el aspecto de que están dormidos, dicen ellos, pero no dormidos, que están dormidos inclusive hasta delante de Dios, dicen ellos, que están como en una pausa, en un stand-by, como en las computadoras cuando se quedan en stand-by, que se quedan como en pausa. Es lo que enseñan nuestros amigos adventistas, que una persona cuando muere se pone como en pausa. En Eclesiastés 9:5, ellos usan mucho ese texto y me gustaría ver qué dice ahí Eclesiastés 9:5. Y dicen los amigos adventistas que entonces cuando Cristo venga va a levantarlos de esos sueños a los que están en pausa, pero que no están ni delante de Dios, simplemente que están en pausa, algo así.
Eclesiastés 9:5 dice lo siguiente, es lo que de uno de los textos que ellos usan, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ellos enseñan eso, que el muerto dice que nada sabe ni tiene más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces ellos usan este y algunos otros textos para decir que el que muere simplemente queda en el olvido, ya no se sabe nada de él, ni se va al cielo, ni al infierno, ni nada de estas cosas. Este texto que está aquí, hermanos, es para hacernos reflexionar sobre la verdad de la vida. Si leemos el texto, está hablando, inclusive todo Eclesiastés nos hace reflexionar sobre lo que es esta vida en comparación sin Dios. Que esta vida sin Dios es vana, es vacía y que no tiene propósito realmente. Dice Eclesiastés: vanidad de vanidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo y no tener a Dios? Es vanidad. Todo lo que está debajo del sol, dice aquí Eclesiastés, va a perecer. Todo. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre tener todo en este mundo? Y es que el que escribe Eclesiastés, Salomón, fue un hombre muy rico y al final del libro termina diciendo: todo es vanidad. Entonces, lo que nos habla el libro de Eclesiastés realmente es que la vida sin Dios es vana y sin sentido. Por lo tanto, una persona que muere sin Dios no vivió sin ningún sentido prácticamente en esta vida. Por eso es que cuando muere dice: los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Tanto su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ve? O sea que un muerto ya no tendrá parte en esta vida, hermanos. ¿Sí es lo que se refiere aquí a Eclesiastés? Que un muerto ya no va a poder en esta vida volver a experimentar lo que experimentó en esta vida. En la otra vida ya no va a poder tener el gusto por la comida, ya no va a poder luchar por todo lo que luchaba. Todo lo que se afanaba en esta vida va a ser en vano ya. Y eso es a lo que se refiere Eclesiastés. No se refiere a que un muerto no tiene sentimientos, sino todo lo contrario, hermanos. Ahí en Lucas 16, lo que decíamos del rico y Lázaro, dice la palabra de Dios que este rico tenía conciencia, tenía una memoria viva, que de hecho dice que le dice a Abraham, ahí vamos a ver en Lucas 16, voy a verlo bien rapidito, hermanos, porque quiero avanzar ahí en Tesalonicenses. Dice que el rico en el capítulo 16, verso 27, le dice a Abraham: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico tenía una conciencia y sabía lo que había pasado en esta tierra, todo lo que él había hecho. Y le dice a Abraham: Abraham, por favor, envía a Lázaro. Aquí en el lugar de tormento donde el rico estaba, quería que Abraham enviara a Lázaro allá a los vivos, que los enviara de allá del lugar de tormento, los enviara a esta tierra para que les hablara a sus familiares de este rico. ¿Por qué? Porque él no quería que sus familiares fueran a parar al mismo lugar de tormento. ¿Por qué? Porque él tenía sus emociones, su conciencia estaba activa todavía. No es que cuando uno muere la conciencia se pone en pausa. No es así, hermanos, sino todo lo contrario. Se va uno a acordar de las veces que escuchó el evangelio de Dios y no se quiso arrepentir. Se va uno a acordar de las veces que le hablaron, le predicaron y rechazó el evangelio de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses que unos duermen, se refiere a estos cristianos que murieron, pero que están en la presencia de Dios en estos tiempos, hermanos. Cuando un cristiano muere, parte a la presencia de Dios. Y lo único que queda de ese cristiano, hermanos, es que cuando Cristo Jesús venga a esta tierra, ese cristiano vuelva a tomar un cuerpo, pero esta vez un cuerpo glorificado. Acordémonos, hermanos, este tema es bien amplio, voy a tener que avanzar rapidito. Acordémonos, hermanos, que mucha gente muere y su cuerpo, ¿qué es lo que le pasa? Se lo comen los gusanos. Se oye feo, pero es la realidad, hermanos. Hay gente que muere
que se quema y su cuerpo se quema completamente. Hay gente que muere en el mar, se lo comen los tiburones, los pescados, los animales. Hay gente que su cuerpo muere en circunstancias que quedan deshechos, que no se puede recuperar el cuerpo. Entonces el cuerpo se desintegra, el cuerpo es simplemente materia, hermanos. Pero cuando Cristo vuelva una vez más a este mundo por su iglesia, por los redimidos, aquellos que murieron y están en la presencia de Dios, van a tomar un cuerpo glorificado, hermanos. Y los que estén vivos en ese momento serán levantados y transformados. Pablo dice aquí: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Ve? Dios traerá con Jesús, Jesús va a traer con él a todos los que durmieron con él, en él, perdón. A todos los que durmieron en él. Los que hayan muerto y pasen a la presencia de Dios porque se arrepintieron de sus pecados, porque recibieron el evangelio y por la gracia y la misericordia de Dios son salvos, aquellos que mueren van a la presencia de Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús traerá con él a los que durmieron, a los que hayan muerto. Y a los que estén vivos los arrebatará, se los llevará. Vamos a ver eso más adelantito, hermano. Entonces Pablo les habla a estos hermanos de Tesalonicenses acerca de este tema, hermanos. Cuando uno muere, uno va a la presencia de Dios, y tengo otra cita aquí, hermanos, para apoyar este punto. Miren, Filipenses 1:21, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Verso 22 y 23 dice: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Cuando yo viva, dice Pablo aquí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, dice Pablo, si yo estoy vivo en este mundo y estoy predicando es para el bien de la obra, y si me voy a morir, me voy a ir a la presencia de Cristo, no sé qué escoger, porque las dos cosas son buenas, dice Pablo, para mí, es lo que Pablo dice. Si la obra está avanzando por causa de que yo estoy en este mundo, Pablo dice, yo ya no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy entre la espada y la pared, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ve, aquí Pablo dice que si él muere, ¿a dónde va a ir? A estar con Cristo. Entonces Pablo dice, no sé qué es mejor, el vivir o el morir. El vivir predicando la palabra, alcanzando a los perdidos, o el morir y estar con mi Señor y Salvador, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo, hermanos, nos dice aquí a los de Tesalonicenses, dice que no les está prohibiendo, hermanos, llorar a sus muertos. Cuando un cristiano muere es un dolor, hermanos, para una familia, que se muera un hijo, que se muera un padre, que se muera un hermano, un primo, un familiar, es un dolor. Y Pablo no les dice que no lloren a sus muertos. Lo que Pablo le está diciendo es aquí en el verso 13, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aunque uno se entristece, hermanos, como cristiano, por la pérdida de un cristiano, ya sea familiar o sea amigo o hermano de la iglesia en Cristo Jesús, aunque uno se entristece, dice aquí Pablo, pero no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque hay una esperanza para aquellos que han sido redimidos, para aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y la esperanza es de que Cristo Jesús volverá y resucitarán con él y serán levantados. Aunque están con Cristo Jesús, en una manera simbólica lo estoy diciendo, hermanos, ¿ok? De que serán levantados porque tendrán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Entonces Pablo aquí les dice a ellos que no se entristezcan de esa manera. El verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió
Aquí creemos que Jesús murió, hermanos. Amén. Cristo Jesús murió, hermanos. Esa parte no es difícil, hermanos. En la historia, todo el mundo sabe que Jesús murió. Todo el mundo ve la película, la muerte de Cristo Jesús, la crucifixión de Cristo Jesús. La pasión se le llama a la película, donde Cristo Jesús es golpeado, crucificado y muere. Esa parte es aceptada universalmente casi por todo mundo, por así decirlo. Esa parte de la historia todo el mundo la conoce y la acepta. La segunda parte es la que cuesta más trabajo, porque dice aquí Pablo, si creemos que Jesús murió, hasta ahí todo el mundo está bien. La segunda parte, y resucitó es la parte más difícil, donde son pocos los que verdaderamente creen que Cristo Jesús murió y resucitó. Esos son pocos, hermanos. En 1 Corintios 15, Pablo les escribe a los hermanos y habla sobre la resurrección de Cristo Jesús en todo el tema, en todo el capítulo de 1 Corintios 15, sobre el tema de la resurrección de Cristo Jesús, hermanos. Porque acuérdense que cuando Cristo Jesús resucitó, inclusive hubo hombres que les pagaron a los soldados para que dijeran que Cristo Jesús no resucitó, sino que habían venido los discípulos y habían robado el cuerpo. Entonces, la primera parte de que Jesús murió, esa parte es fácil de creer, todo el mundo la sabe. Históricamente muchos la aceptan. Es más, hasta muchos ateos aceptan esa parte, hermanos, de que Cristo murió. Históricamente buscan información en la historia y dicen, sí, hubo un hombre que se llamaba Cristo Jesús que murió y fue crucificado. Hasta ahí ellos están bien. Pero ¿cuál es la parte más difícil de aceptar? Dice, la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural y es algo difícil de aceptar para mucha gente. Pero Pablo dice aquí, si nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, hermano, esto no es cosa, como decía la otra vez, de intelectualismo. No es cosa de saber en mi mente, oh, Cristo Jesús murió y resucitó, lo sé en la mente y todo. Es cosa del corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9. Esto de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, es algo que tiene que ver con el corazón, hermanos. Estos muchachos, estos niños, están escuchando todo el tiempo que Cristo Jesús murió y resucitó, pero no es un aspecto de escuchar y saberlo, de saber que lo dice la Biblia, es un aspecto de aceptarlo en el corazón. Esa es la parte importante, no nada más de saberlo aquí en la mente. Desgraciadamente, hay mucha gente que lo sabe en la mente. Hijos de cristianos que crecieron, estuvieron en la iglesia desde pequeños, crecieron, saben toda esta historia, pero no ha llegado al corazón, no ha pasado de la mente. Entonces Pablo en el verso 15 dice lo siguiente, hermanos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Ahí, hermano, me llama la atención, mire, porque Pablo está escribiéndole esta carta a los hermanos de Tesalonicenses algunos meses después de que se habían convertido y algunos años después de que Cristo Jesús había partido. No habían pasado cientos de años, hermanos. Y sin embargo, Pablo le escribe, mire con qué convicción le escribe, creyendo Pablo de que en el momento en que él está escribiendo que Cristo Jesús va a venir en ese momento. Le dice a ellos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, que no nos iremos no iremos adelante de los que durmieron. Pablo se cuenta, hermanos, entre los que esperan la venida de Cristo Jesús. Y no habían pasado cientos de años, hermanos. Pablo está contándose entre los que estarían vivos, posiblemente, hermanos. Pablo no está diciendo explícitamente, Pablo no está diciendo, Cristo Jesús va a venir durante el tiempo que yo esté vivo, hermanos. Así que no se preocupen, el día que yo me muera, entonces quiere decir que Cristo Jesús ya no vino.
No, Pablo no está hablando de ese tema de eso, hermanos. Pablo simplemente él se cuenta con la esperanza, porque Cristo Jesús dijo que vendría una vez más, pero él nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Por lo tanto, Pablo se cuenta entre ellos, porque ni Pablo sabe cuándo Cristo Jesús vendrá, y dice con la esperanza de que Cristo Jesús vendrá cuando Él está vivo, dice, y nosotros los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. No es que Pablo esté enseñando que Cristo Jesús va a venir cuando Él está vivo, hermanos. Es que Pablo tiene esa esperanza. Ya en 2 de Timoteo, Pablo reconoce que su partida está cerca. Y le dice a Timoteo ahí, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo, él sabe que ya su muerte estaba cerca. Pero Pablo, hermanos, vivió siempre con esa esperanza de que Cristo Jesús iba a volver en cualquier momento. Ahora, hermanos, imagínense si Pablo predicó con tal seguridad, con tal convicción, hace más de 2000 años, creyendo que Jesús vendría en su generación, cuanto más nosotros, hermanos, cuanto más nosotros que ha pasado mucho tiempo y Cristo Jesús no vino durante todo este tiempo, cuanto más cerca está su venida en estos tiempos. Imagínense si Pablo, apenas viviendo en el tiempo de Cristo Jesús, después de la muerte de Cristo Jesús, viviendo al principio de la iglesia, en las primeras generaciones, y Cristo Jesús no vino, pero Pablo murió con esa convicción, creyendo que Cristo Jesús vendría por su iglesia en esos tiempos. Cuánto más el cristiano en estos tiempos tiene que tener esa convicción y esa seguridad de que Cristo Jesús está a las puertas para levantar a su pueblo. Nosotros deberíamos tener mucha más convicción y mayor seguridad de que Cristo Jesús ya viene, hermanos. Porque ha pasado un buen tiempo. Y Pablo murió creyendo que Cristo Jesús podría venir, con esa esperanza, murió con la esperanza de que Cristo Jesús podría venir en su tiempo. Dice aquí Pablo, no precederemos. O sea, no nos iremos por delante. El verso 15 dice, por lo cual os decimos en estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. O sea, no nos vamos a adelantar, porque quizás los hermanos de Tesalonicenses dijeron, nosotros los que estemos vivos nos vamos a ir, los que se murieron, pues ni modo, se quedaron allá, quién sabe qué va a pasar con ellos. Quizás en un futuro Dios los resucite o algo vaya a pasar, no sabían. Entonces Pablo les dice aquí, nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, preceder es adelantar. Pablo le dice, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos, sino que cuando Cristo Jesús venga, va a venir con ellos ya, y van a traer un cuerpo transformado y glorificado, y nosotros nos uniremos, dice el verso 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice que resucitarán primero, hermanos? Apocalipsis 26 nos habla de que habrá dos resurrecciones. Dice así Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ve? Al final de la gran tribulación, Cristo Jesús vendrá por su pueblo, por su iglesia, hermanos. Dice aquí que vendrá y reinará con él 1000 años. Vendrá con su pueblo, dije que vendrá por su pueblo. Vendrá con su pueblo para reinar con ellos 1000 años, hermanos. Pero dice aquí que habrá una primera y una segunda resurrección, hermanos. La primera resurrección, los que resucitarán,
Cuando Cristo Jesús venga y levante a su pueblo y los que resuciten, esa será la primera resurrección. Mas habrá una segunda resurrección. Y dice aquí Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en la segunda resurrección, los que resuciten en la segunda resurrección será para condenación eterna. Por eso Pablo dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos se unirán a estos que hayan resucitado. Aquí, hermanos, en el verso 17, ya voy terminando. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Aquí está la parte controversial, hermanos. No me voy a meter mucho en este tema porque quiero ir terminando, ¿ok? Pero voy a tocar un poquito esta parte. Aquí la parte controversial cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí la palabra arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Aquí estamos hablando del rapto de la iglesia, hermanos. Estamos hablando de que Cristo Jesús viene y va a levantar a su pueblo, va a levantar a su iglesia, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que Cristo Jesús levante a su iglesia antes de la gran tribulación? No sería la primera vez, hermanos, que Dios libra a su pueblo de una tribulación. Eso lo vemos en Génesis capítulo 7 con la historia de Noé. Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Por qué? Porque voy a destruir este mundo. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca. Y dice que cuando el arca estaba construida, Dios le dijo, ahora entra tú y tu familia. Y Noé estuvo predicando, hermano, por años. Y después de que no creyeron a lo que Noé predicaba, dice que Noé entró en el arca. Y cuando entró en el arca, Dios envió el diluvio, hermanos. Y Dios libró a Noé y su familia de la destrucción de este mundo. No es la primera vez que Dios libra a su pueblo de la destrucción de este mundo. Mire, tenemos la historia de Lot en Génesis capítulo 19, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra y Dios libra a Lot de la destrucción. Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice, Señor, ¿cómo es posible que vas a destruir al justo con el injusto? Si hubiere 50 justos, ¿tú destruirías esa ciudad? Dios le dice, si hubiere 50 justos, no las destruiría. Pero resulta que no había ni 50, no había ni 20, y empieza a bajar el número hasta que llega a que el único justo ahí era Lot y su familia. Entonces Dios envía unos ángeles para que libren a esta familia de la destrucción que viene, hermanos. Y dice que la gente era tan perversa, la maldad era tan grande que esta gente querían abusar de los ángeles. El pecado estaba tan desbordado, hermano, que había llegado a la presencia de Dios, y Dios dice que tenía una ira contra estas naciones, porque el pecado era tan grande que había llegado hasta su presencia. Y dice que Dios iba a destruir estas ciudades y envió unos ángeles para librar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y estos ángeles y estas personas, cuando vieron a estos ángeles, querían abusar de ellos. Y sin embargo Dios los ciega a estos hombres y Lot sale libre de esta destrucción. Entonces no es la primera vez, hermanos, que Dios libraría a su pueblo de la destrucción. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí es una carta a la iglesia de de Filadelfia, y dice que por cuanto ha guardado la palabra de la paciencia, Dios lo librará
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermano, nosotros creemos que Dios viene por su iglesia y va a librar a su pueblo de la gran tribulación, hermanos. Porque lo hizo en el pasado con Noé, porque lo hizo con Lot. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Si Cristo Jesús dice aquí en 1 Tesalonicenses que viene, dice que Cristo Jesús viene y luego dice, resucitarán los muertos en Cristo y los que estén vivos serán arrebatados hacia los cielos. Y si no van a ser librados, entonces ¿para qué los va a levantar Cristo Jesús y los va a volver a traer a la tierra? ¿Cuál es el punto entonces de levantar y arrebatar a los que estén vivos en este mundo? Si no los va a librar de la gran tribulación. Ese es el punto principal, hermanos, que Cristo Jesús dice que en las nubes, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. En el aire, hermanos. Cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, si el pueblo va a pasar por la grande tribulación, entonces ¿cuál es el punto de que Cristo Jesús venga y los arrebate y después no vaya a haber rapto y los vuelva a traer a la tierra? No hay punto ahí. Entonces nosotros creemos, hermanos, en el rapto de la iglesia y en un futuro vamos a hablar más sobre esta doctrina del rapto de una manera más amplia. Simplemente estoy tratando de enfocarme aquí lo que enseña Tesalonicenses de una manera pastoral. Pablo aquí, hermanos, no les está enseñando el tema escatológico sobre el rapto de una manera específica, sino que simplemente les está dando la esperanza a los que han muerto en Cristo Jesús, que van a resucitar, y a los que están vivos, que se irán con Cristo Jesús. Esa es la esperanza que Pablo les está dando a la iglesia en 1 Tesalonicenses, hermano. La iglesia, para terminar este punto, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis la iglesia es mencionada más de 20 veces. Pero la iglesia no es mencionada en la descripción del periodo de la gran tribulación de Apocalipsis. El periodo de la gran tribulación de Apocalipsis se encuentra entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19. Ese es el periodo de la gran tribulación, hermanos. Y sin embargo la iglesia ya no se menciona en este periodo. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasará a la gran tribulación. Porque la iglesia no va a estar durante el periodo de la gran tribulación. La iglesia será levantada. Los santos, los redimidos, los que fueron comprados con la sangre de Cristo Jesús, serán arrebatados. Y se irán con Él y estarán con el Señor. Como dice aquí 1 Tesalonicenses, estaremos siempre con el Señor. Para ir terminando, hermanos. Dice el último verso aquí. Pablo escribiendo dice en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está, hermano. Es lo que Pablo les está diciendo. Estas palabras son ¿para qué? Para que se alienten, para que pongan su esperanza en la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué yo quise predicar este tema, hermanos? Porque, entre muchas otras cosas, porque hay una situación de emergencia sanitaria que se le conoce en este país y en todo el mundo, que es el coronavirus, donde hay mucha gente que se está enfermando, hay personas que están muriendo. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, este no es el fin. Este no es el fin. Y como decía la semana pasada, hermanos, la humanidad ha pasado por diferentes plagas, diferentes pandemias, diferentes situaciones donde han muerto millones de personas. Cuando estuvieron los eventos de la Segunda Guerra Mundial, decía yo la semana pasada, murieron más de entre 50 y 70 millones de personas murieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 25 millones, lo que se conoce como la peste negra. Y ha muerto muchísima gente, hermano, a causa de desastres, a causa de situaciones.
Y nos encontramos en este tiempo con una enfermedad, hermanos, que es cierto que ha causado mucho pánico, que ha causado mucha publicidad también. Porque es una enfermedad que ha sido difícil de detectar, porque la puede traer uno sin darse cuenta, y por muchas otras razones. Y esta enfermedad quizás mucha gente, cristianos, no cristianos, morirán. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, este no es el fin. Para un cristiano verdadero, estos versos de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, son unos versos que dan aliento y esperanza de que Cristo Jesús, y como dijo Pablo, primeramente de que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia, y como dijo Pablo, de que ya sea vivos o muertos, ya es ganancia, hermanos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermanos. Que sea que vivamos o que muramos, nos iremos y encontraremos a nuestro Salvador. Nos encontraremos con Él, hermanos. Ese es el propósito por el cual Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses. Le dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. La venida de Cristo Jesús está cerca. Cristo Jesús ya viene por su pueblo, hermanos. Alentémonos los unos a los otros en estas palabras, de que Cristo Jesús viene por su pueblo y que ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Oremos. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por su palabra. Creemos, Padre Celestial, que usted es fiel a su palabra, Señor. Dice San Juan capítulo 14, Señor.